Yo soy la doctora Cecilia García, residente de la especialidad de psiquiatría, y el día de hoy les voy a hablar sobre 10 falsos mitos sobre la salud. A modo de introducción, es importante conocer que la cultura popular, la industria audiovisual y los medios de comunicación han favorecido a lo largo de las décadas la estigmatización y la perpetuación de estereotipos negativos que se han asociado a las personas que sufren trastornos mentales. A pesar de las numerosas campañas de sensibilización y de la gran cantidad de información disponible al respecto, continúan existiendo muchas falsas creencias sobre la salud mental, que generan un gran desconfort en los pacientes que sufren de algún problema de salud mental y que impiden que la población en general hable de la salud mental, con normalidad. La gran mayoría de estas afirmaciones están alejadas de la realidad, no acreditan ningún fundamento científico y por lo tanto producen actitudes de rechazo o intolerancia y aumentan el malestar de las personas afectadas y de su entorno. El objetivo de esta charla informativa es que conozcan algunos de los mitos más frecuentes perpetuados en nuestra sociedad y vean cómo estos carecen de verdad. Esto es fundamental para poder lograr que los pacientes dejen de ser estigmatizados y se puedan integrar mejor a nuestra sociedad. Y que ustedes sean capaces a su vez de transmitir este mensaje a sus familias, en general a sus personas conocidas. El primer mito nos dice: si alguien tiene un problema de salud mental, es porque es poco inteligente. En realidad, las enfermedades mentales, al igual que las enfermedades físicas, pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su inteligencia, de su clase social o de su nivel de ingresos. El siguiente mito nos dice: solo debes cuidar tu salud mental si tienes un problema de salud mental. Esto es falso, ya que tomar medidas para favorecer el bienestar y mejorar la salud mental es algo bueno para todos. De la misma forma que cambiamos mucho de nuestros hábitos para adoptar un estilo de vida saludable, como se ve en el gráfico, con el fin de cuidar nuestra salud física, ¿por qué no hacerlo con el fin de cuidar nuestra salud mental? El tercer mito nos dice: los niños y adolescentes no tienen problemas de salud mental. Los niños pequeños pueden presentar problemas de este tipo. Claro, para identificarlos hay que hacer una adecuada evaluación por un profesional. Para los adolescentes suelen tener cambios de humor y muchas veces a esto se le achaca algún problema de salud mental. No, es porque está malhumorado. No, así es la adolescencia, no es parte de la adolescencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos cambios de humor no significan que no puedan tener también trastornos de salud mental. Algunas estadísticas para que vean ustedes qué tan grave puede ser los trastornos de salud mental en la adolescencia y qué tanta presencia tienen, es que el 14% de los adolescentes de todo el mundo tiene problemas de salud mental. Y a nivel mundial, el suicidio es la quinta causa de muerte más frecuente entre los jóvenes de 10 a 15 años y la cuarta causa de muerte más común entre los adolescentes de 15 a 19 años. La mitad de los problemas de salud mental aparecen antes de los 14 años, para tener en consideración, ¿cierto? El cuarto mito nos dice: un problema de salud mental es una señal de debilidad. Si la persona fuera más fuerte, no tendría ese problema. Pero un problema de salud mental no tiene nada que ver con ser débil o no tener fuerza de voluntad. No es algo que las personas elijan tener o no tener.
De hecho, reconocer que se necesita ayuda para superar un problema de salud mental requiere mucha fuerza y valor. Cualquiera puede desarrollar un problema de salud mental. El siguiente mito nos dice: las personas que padecen un trastorno mental son violentas y agresivas. Las personas que padecen un trastorno mental, incluso cuando esto es muy grave, muy marcado, rara vez son violentas. Tienen, en la mayoría de los casos, las mismas probabilidades de presentar episodios de violencia que cualquier otra persona que no padece un trastorno mental. Pero sí, en este aspecto de la violencia, hay que considerar que, por el contrario, estas personas que padecen enfermedades mentales son más vulnerables a ser víctimas de la violencia y de otros tipos de delitos que las personas que no padecen un trastorno de salud mental. Deberían ser grupos protegidos, no están ellos dentro de estos grupos vulnerables. El siguiente mito nos dice: no pueden vivir en sociedad porque no se adaptan. Las personas que padecen un trastorno mental pueden convivir perfectamente en sociedad si tienen los apoyos y recursos necesarios para hacer una vida independiente y autónoma, disponer de una buena red de apoyo social, profesional, familiar, de amistades, de pareja. Todas estas redes lo que generan es como un efecto protector a la persona que padece la enfermedad mental y predice así una mejor evolución. Y por tanto, es un factor más bien, estas redes de apoyo son un factor que lo protegen frente a las recaídas. Miren qué positivo es que la persona se integre más bien a la sociedad, que no se aísle. El siguiente mito nos dice: las personas que padecen un problema de salud mental no se recuperarán nunca. Si bien es cierto que algunos trastornos mentales son crónicos y en ese sentido van a acompañar a la persona durante toda su vida, también es cierto que con tratamientos, el apoyo social que mencionábamos previamente y seguimientos adecuados, la recuperación de estos pacientes es posible. Y en cambio, hay un grupo grande de trastornos mentales que con un adecuado diagnóstico, una adecuada evaluación y un adecuado tratamiento se curan. El octavo mito nos dice: no pueden trabajar. Pero estas personas pueden trabajar como cualquier otra persona. Claro está, se les debe brindar las condiciones y apoyos necesarios para que lo logren, para que puedan efectuar esas actividades de trabajo. En muchas ocasiones, la barrera para que no puedan trabajar no deriva del trastorno en sí mismo, del problema que ellos están pasando, sino de la escasa preparación de la sociedad y las administraciones para dotar de recursos necesarios para que esto se pueda llevar a cabo. Recordemos que desarrollar un trabajo tiene grandes beneficios para cualquier persona, pues nos ayuda mucho a mejorar mucho nuestra autoestima y facilita una rutina en nuestro día a día. ¿Por qué privarlos a ellos, excluirlos de esto? El siguiente mito nos dice: a mí no me pasará. Los trastornos mentales no discriminan a nadie y por lo tanto no entienden de edad, de sexo, de cultura o de situación económica. Son más comunes de lo que se supone. Tenemos así que la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 4 personas sufrirá un trastorno mental en algún momento de su vida. Para tener en cuenta, ¿cierto? El último mito nos dice: las personas con trastorno mental están mejor en un hospital de salud mental. Y bueno, este es un mito
que está muy difundido en nuestra sociedad, ¿cierto? Muchas personas, en ocasiones desde el desconocimiento, rechazan la posibilidad de convivencia con ese tipo de pacientes. ¿Cómo van a convivir con nosotros si es un enfermo de salud mental, ¿no? Pero el tratamiento comunitario se ha demostrado como un tratamiento eficaz. En la actualidad, salvo algunas excepciones, los hospitales de salud mental se entienden como espacios de contención temporal para episodios agudos de la enfermedad mental, pero no para que se queden a vivir, no para que estén meses y meses hospitalizados. Y las personas, además que son atendidas en la comunidad, presentan una mejor evolución. Y esta mejor evolución es más sostenida a lo largo del tiempo. Como comentario final, recalcar una vez más lo importante que es no continuar esparciendo falsa información sobre la salud mental, ya que debido a esta desinformación, muchas veces cuando estamos pasando nosotros mismos por un problema de salud mental o conocemos a alguien que está pasando por un problema de este tipo, no se busca ayuda de forma oportuna por todos estos prejuicios que hay. Y eso hace que se complique aún más el problema. Bueno, esa es toda la información que les quería compartir. Gracias por su atención.